a eso que ella te está contando. Ya. O sea, antes, digamos que después igual se lo vas a preguntar, pero ahorita tiene que ser parte de la evolución de tu enfermedad, desde cuándo comenzó eso, qué cantidad, etcétera, ¿ya? Ok. Creo que se le fue el internet a Mario. Sí, se escucha, aquí estoy. No. Ya, y su sangrado, ¿cómo más o menos es la cantidad? ¿Abundante o solo gotas? Que la de las heces, no, Sí, o sea, solo como gotitas. Ok, ¿y en el vómito, era un vómito era un sangre muy abundante o también? Más o menos, sí. Ok. Entonces, doctor, el motivo de consulta, puse hematoquesia y hematemesis. Ya, espérate un segundo. ¿Y desde cuándo comenzó a sangrar? ¿Y desde cuándo comenzó a sangrar? O sea, el vómito fue ayer, pero lo de las heces sí ya lleva un par de días, como unos 3 días. Ok. Y entonces, vamos directamente a la evolución de la enfermedad. Paciente. Ya, yo tengo unas preguntas, espérate. El vómito fue solamente el día de hoy, ¿no? O sea, el día que va a la consulta. Sí, el vómito sí. Ya, y vomitó gotas de sangre. No gotas, sino, o sea, como líquido sanguinolento, más o menos. Pero tampoco era tanto. Tampoco era tanto, ya. Ajá. Y ¿tiene dolor en el momento de la defecación? No, solo molestias, pero no dolor. No dolor, ya. ¿Y las gotas de sangre las vio en la taza, o sea, en el agua? ¿O cuando se limpió tenía sangre? En el papel higiénico, sí. Ya, también en el papel higiénico, o sea, en las dos partes. Sí. Ya. Ok, listo, doctor Leonardo, cuéntame la historia. Paciente femenina de 65 años de edad, acude a consulta porque hace 3 días presenta hematoquesia y hace un día hematemesis sin contenido alimenticio. La paciente refiere como antecedente importante cirrosis diagnosticada hace 1 año. Por esta razón se decide internarla para su continua evolución. Ya, perfecto, muy bien. Ok. Bueno, señorita Ana, ahorita vamos a hablar de sus antecedentes personales, que gustaría saber cuándo fue su menarquía. Fue a los 13 años. Ok. Partos, cesáreas. Un parto nada más. Ok, solo tiene un hijo. No. Ya. Aborto. ¿Ha manifestado aborto? No. Ok. ¿Su fecha de última menstruación? Hace tiempo. Doctor García, ella tiene 66 años. Claro. Ella ya está menopáusica hace como 20. Entonces no le vas a preguntar la fecha de última regla, pues. Tienes que preguntarle desde los cuántos años tiene menopausia. Claro. ¿Ya? Menopausia. Desde Sería los 40, más o menos, 40, yo creo. 40, 45. Ok, 40. ¿Alguna enfermedad por la que transcurrió en la infancia? Varicela. Solo varicela. Una enfermedad aparte de cirrosis que está cruzando, ya sea hipertensión, diabetes, por ejemplo. Que yo sepa solo la cirrosis. Okay. ¿Alérgica a algo? No. Nada. Okay. ¿Ha tenido antecedente quirúrgico antes? No. ¿Una lesión o traumatismo? Tampoco. ¿Y le han donado sangre? No. ¿Y en la actualidad qué medicación tomó o todavía no? No, ninguno. Okay. Solo vitaminas. Bueno, ¿su mamá y su papá, alguna enfermedad? Mi papá es diabético. Ok, solo su papá es diabético.
¿Hija única? ¿Usted? Yo sí. Ok. ¿Su hijo actualmente cruza con alguna enfermedad? No, saludable. Vale. Bueno, vamos a hablar de sus antecedentes socioeconómicos. Su vivienda, ¿qué tipo de materiales? Cemento. Ok. ¿Alguna mascota? Un gato. Ok. ¿Cuenta con todos los servicios básicos o...? Sí, con todo. Ok. ¿Y en su casa, cuántos número de personas hay? Solo y yo. Ok. ¿Usted fuma? No. Ok. ¿Bebe alcohol? ¿Quiere Sí. beber? ¿Cuánto más o menos bebe de alcohol? Ya ahora, desde que me diagnosticaron cirrosis, veo menos. Solo tal vez una cerveza cada día, tal vez. Ok. ¿Algún tipo de droga que No. consumir? No. Perdón, yo tengo una pregunta. ¿Y antes cuánto tomaba? Antes de que le dijeran que era cirrótica. Antes, como unas 3 cervezas, acompañando cada comida. Ya. ¿Café? No. Tampoco toma café. Ok. ¿Su alimentación alta en calorías, baja? Yo diría que alta. Ok, alta. ¿Y su apetito cómo lo está viendo ahorita último? ¿Lo ve, Mm, un poco disminuido. que lo ve disminuido? ¿Y su sueño mantiene dificultad para conciliarlo o no? No. No tiene. Ok. ¿Y usted ha notado algún cambio en su orina? ¿Sangre? En harina, no. No, ok. Sí, la orina está colúrica. Ah, bueno. Claro. Mira, seguramente esta paciente está con ictericia. Debe tener la bilirrubina un poco elevada, por lo tanto va a tener coluria. ¿Ya? Es parte de la enfermedad. ¿Ya? Así que sí, la orina tiene coluria. Y en sus heces solo mismo que eran gotas de sangre nada más. Sí. Solo gotas de sangre. Ok. Doctora, vamos con la inspección general. Sí, dale. Ya. Entonces, paciente femenino de 65 años que aparente la edad que dice tener, de biotipo morfológico endomorfo, facies compuestas, que descansa en posición de cúbito supino, colabora con el interrogatorio, que está orientado en tiempo y espacio. Llama la atención a citis y ictericia. Ya. Okay. Ok. Bueno, el aparato respiratorio, el tórax dinámico y tórax estático, en la carácter inspección está todo normal. En la palpación, la elasticidad pulmonar y la expansión pulmonar están conservadas, las vibraciones vocales también y la percusión de la sonoridad pulmonar. Ya, espérate. En la inspección del aparato respiratorio, digamos que no completa el respiratorio, pero estás mirando la caja torácica, ¿no es cierto? Vas a ver que ella tiene arañas vasculares. Arañas vasculares en sus brazos, en su pecho. ¿Ya? Telangiectasias. ¿Ya? En la ocultación tenemos murmullo vesicular conservado, sin ruidos agregados y la ocultación de la voz está normal. De aparato cardiovascular, en la inspección está todo normal, en la palpación pulsos periféricos presentes, choque de punta en secto de espacio intercostal en línea media clavicular.
Espérate, dijiste en el sexto. Entonces tiene cardiomegalia. El Sí. punto está desplazado. Bueno, ¿Ah? en quinto espacio, perdón. Ya. Quinto Okay. espacio. Ya. En ocultación, ruidos cardíacos rítmicos, no sé, evidencia soplos y el soplo sistólico en foco. Ok, Espérate, tiene un soplo sistólico en el foco aórtico. Eso acabas de decir. Soplo sistólico. Le descubriste que tiene un soplo sistólico en el foco aórtico. Es decir, esta señora tiene una estenosis aórtica, además de la cirrosis. No, eso no se evidencia eso. Ya. Dije, no soplo, ahí sí, no soplo. Ya, entrando en lo que es el aparato digestivo, en la carácter de la inspección vemos un abdomen distendido, globuloso y se evidencia presencia de circulación colateral. Ya, en la ocultación, los ruidos hidroaéreos. Espérate, a veces estos pacientes también tienen como manchas equimóticas en el abdomen. Claro, ¿ya? Y también tienen manchas equimóticas en la piel. Acuérdate que son pacientes que tienen trastornos de los valores de los factores de coagulación, ¿ya? Entonces, son pacientes que sangran fácilmente. Son pacientes que en medio se van golpeando, qué sé yo, con una silla y se les hace un hematoma, ¿ya? Sí. Entonces, también podría presentar eso ella, ¿ya? De presencia de circulación colateral, hematomas y el abdomen está extendido, globuloso. En la parte de ocultación, los ruidos hidroaéreos están positivos. Y en la parte de la percusión, matillaje con cavidad superior, matillaje en el área traube, matillaje desplazable y onda cítica positiva, el signo onda cítica positiva. Y aparte presentó lo que era esplenomegalia. Le voy a detectar esplenomegalia, o sea, vaso palpable. Y en la palpación, el abdomen era no depresivo. Esperen un segundito, ya esperen un ratito. Ah, ok. Ya, dale. Se me había quedado en la, que creo que se ocupó en la percusión del aparato digestivo. Sí, a ver. Ya, tenemos matidez en lo que es la de concavidad superior, matidez en el área traube y matidez desplazable. Y el signo de onda cítica está positivo. O sea, Ya, espérate un segundo. Doctora María Paula, ¿por qué este paciente tiene matidez en el área de Traube? Porque, o sea, esa área generalmente es timpánica por el estómago, pero puede haber matidez por varias razones, o sea, por hepatomegalia, que crece hacia la izquierda, o por el vaso también, que puede crecer hacia ese espacio. ¿Por hepatomegalia me acabas de decir? No, o sea, puede haber matidez por varias razones. O sea, en este caso sería por esplenomegalia, pero también podría haber por algún crecimiento del hígado. Es imposible que el hígado crezca hacia el área de Traube, o sea, que llegue hasta allá. Puede crecer y llegar hacia el epigastrio, pero hasta el área de Traube, no creo, ¿ya?
Está mate porque hay esplenomegalia, por eso, ¿ya? Entonces ese abdomen está tenso, no está doloroso, está distendido, tenso, y se observan las varices, la circulación colateral, y se observan zonas equimóticas, y en la palpación tiene, claro, matidez desplazable, tiene esplenomegalia, no tiene hepatomegalia esta paciente porque el hígado está chiquitito abajo del reborde costal, y ya, ok. Ya en la impresión diagnóstica pusimos, bueno, llegamos a la conclusión de que era hipertensión portal. Ya, o sea, esta es una paciente con cirrosis descompensada, digamos. Es una paciente cirrótica que viene por sangrado digestivo. Sangrado digestivo y sangrado, bueno, hematoquesia. Sangrado digestivo alto y bajo, ¿no? Alto y bajo. Ya. También se podría poner en la historia clínica que esta paciente tiene disnea, por ejemplo. Estas pacientes a veces hacen sangre oculta en heces durante mucho tiempo, ¿ya? 2 gotas cada vez, 3 gotas cada vez, y no se dan cuenta, y comienzan a tener cansancio, fatiga por anemia. Son pacientes que vienen con anemia crónica, son pacientes que vienen, por ejemplo, con hemoglobina 11, 12, ¿ya? Con hemoglobina 9. Llegaría hipotensa. ¿Cómo? Llegaría hipotensa por la... O sea, no creo que llegue hipotensa a esta paciente porque no está sangrando de forma activa, o sea, no está sangrando, que ha vomitado 1 litro de sangre. Vomitó unas gotas, dijo ella, ¿ya? Lo que quiero decirles es que lo que sí podría exponer, porque esto sí sucede en la historia clínica de estos pacientes, es que llegan un poco disneicos, llegan fatigados, cansados, tienen disnea clase funcional 2, ¿ya? Porque vienen con sangrado digestivo oculto. O sea, ella recién notó el sangrado hace un par de días, pero quién sabe desde cuándo viene sangrando, eso no se puede saber, ¿ya? Ya, ok, muy bien, voy a tomar lista, ¿ya? Doctora, una pregunta. Esta Sí. historia clínica no hay que subirla, ¿no? ¿Verdad? No, esta historia clínica no. A ver, déjenme tomar lista. Un ratito, ¿ya? A ver, Adriana Aguirre. Buenos días, doctora, presente. Jorge Alonso. Romina Andrade. Presente, doctora, buenos días. Hola, Pamela Estudillo. Presente, doctora, buenos días. Estefanía Balda. Presente, doctora. Pamela Balda. Presente, doctora, buenos días. Buen día. Marisabel Bodero. Presente, doctora, buenos días. Ay, perdón. Ricardo Cali. Presente, doctora, buenos días. Buen día. Lobel Campaña. Presente, doctora, buenos días. Julio Diab. Presente, doctora, buenos días. Para Paula Duque, Leonardo García, ya. Fiorella González. Jofre Jiménez. Presente, doctora, buenos días. Fiorella González no está. Presente, doctora. Sí, doctora, allá. Ya. José Luis Jubín. Presente, doctora, buenos días. Hola, Betsabe Muñoz. Presente, doctora, buenos días. Enrique Naranjo. Presente, doctora. María Cristina Núñez. Presente, doctora. Andrés Alejandro. Presente, doctora. Víctor Pérez. Buenos días, doctora, presente. María Gracia Rimbaldo. Presente, doctora, buenos días. Israel Rosero. Guillermo Solórzano. Presente, doctora. Paula Yerobi. Presente. Bueno, listo. A ver, ¿quién más tiene paciente? Dijimos Fiorella y
Sí, doctora. Fiorella González y mi persona Jeffrey Jiménez. Ya, ok. Ok. Buenos días, señor Pedro. ¿Cómo está? Pase, por favor, y tome asiento. Buenos días, doctora. Muchas gracias. Ok. Primero vamos a proceder a hacerle unas preguntas para poder ingresar al sistema y ahí me puede empezar a contar cuál es el motivo de su consulta hoy. Ok. Primero que nada, por favor, necesito que me diga sus nombres completos y apellidos. Listo, doctora. No hay ningún problema. Me llamo Pedro José Gómez Cañar. Ok. ¿Su edad? Tengo 64 años. Listo. Sexo masculino. Bueno, ¿usted terminó la primaria, secundaria, universidad? Sí, doctora. Soy arquitecto, pero ya estoy jubilado. Ya hace un tiempo. ¿Y dónde vive usted actualmente? Aquí en Guayaquil. ¿Y usted también nació en Guayaquil? Sí, sí, doctora. Aquí nací también. Ahora sí, señor Pedro, cuénteme, ¿cuál es su motivo de consulta el día de hoy? Bueno, doctora, le cuento. Yo, la verdad, no quería venir porque yo no me siento mal, pero mi hijo me obligó. Yo me siento muy bien, pero lo único que notaba es que he bajado de peso, pero yo pienso que debe ser normal por la edad, creo yo. Ujú. Ha bajado de peso. ¿Y cuántas libras ha bajado? O sea, más o menos pesaba unos 73 kilos, unas 160 libras. Hace unos meses, sería unos 4 o 5 meses, porque mi hija me pesó, me controló el peso. Y ayer que me volví a pesar, ya pesaba 62 kilos, o sea, 136 libras. Entonces, por eso mi hijo me obligó literalmente a venir jalándome los pelos. Ah, ya listo, pero sí ha bajado más de 10 kilos. ¿Y anímicamente cómo se siente? O sea, bien, doctor, o sea, a veces un poco cansado, con sueño, pero es lo normal, diría yo. Por la edad también digo. Ok, listo. ¿Y alguna otra molestia que tenga? O sea, sí, doctora, ya le dije que no es más que todo por no preocupar a mi hijo que viene acá, pero también siento, no le he contado a eso a mi hijo, pero siento que me salió como una masita en la parte, o sea, debajo de la costilla. Es muy pequeña, me la toco, pero no sé, no me afecta, pero me salió. ¿Y desde cuándo usted tiene esa masa? ¿Recuerda más o menos? O sea, más o menos unos 2 o 3 meses haciendo memoria que ya me salió. Ok, una masa en hipocondrio derecho. ¿Y esa masa le produce dolor? No, doctora, para nada. O sea, me la toco, solo está ahí. No siento nada. Está ahí. Mm, ok, señor Pedro. ¿Y usted tomó alguna pastilla para bajar de peso o algo así? No, para nada. El único medicamento que yo tomo es la prednisona, porque yo tengo una artritis reumatoide desde hace algún tiempo ya. Desde hace unos varios años. Unos 2 años. Exactamente se acuerda cuánto tiempo toma prednisona. Hace unos 2, 3 años más o menos. 4, si no me equivoco. No recuerdo muy bien. Mm, ok, entonces, aparte de la pérdida de peso y la masa en el abdomen, ¿ha notado algo más? O sea, verá, doctora, también tengo unas manchitas como de color rojo que me han salido, pero yo siento que no tiene nada que ver, quizás digo por el calor, porque usted sabe que Guayaquil es bien caluroso, quizás debe ser por eso. ¿En dónde le salieron las manchas? Algunas manchitas las tengo aquí en la parte de la cara y otras las tengo en los brazos. ¿Y esas manchitas desde hace cuánto tiempo las tiene? Así mismo, desde unos 2 meses, 3 meses más o menos. Listo, señor Pedro. ¿Y ha tenido fiebre? ¿Se ha tomado la temperatura, tal vez? No, doctora, para nada, no me la he tomado, la verdad, para qué mentirle. Ok, muchas gracias. Espéreme un segundo.
Ya voy a presentar la enfermedad actual. Paciente masculino de 64 años de edad asiste a consulta por presentar una pérdida abrupta de peso de más de 10 libras en 4 meses. El paciente también refiere sentir una masa palpable no dolorosa en hipocondrio derecho desde hace 3 meses, acompañado de astenia y somnolencia frecuente. También indica la aparición de angiomas aracniformes en la cara y brazos desde hace 2 meses. El paciente refiere también que se medica con corticoides, específicamente prednisona, para tratar su artritis reumatoidea, y refiere no haberse tomado la temperatura. Acudió a consulta y se queda ingresado en el centro de salud para observación. ¿Cómo sabes que son angiomas en araña? Él te ha dicho que tiene unas manchitas rojas, pero aún ni siquiera se saca la blusa, la camisa, y tú ya le estás diciendo que tiene angiomas en araña. ¿Cómo sabes? Entonces, se hace cuando uno habla de la cambio. infección? ¿Cómo? Entonces ya, el paciente indica aparición de manchitas rojas en la cara y brazos desde hace 2 meses. Ok, señor Pedro. Ahora yo voy a proceder a hacerle otra serie de preguntas para tener constancia de su historia médica. Ok, no se preocupe, doctora. Ok. ¿Usted ha tenido alguna enfermedad en la infancia? No, ninguna, nunca me dio. ¿Y actualmente alguna enfermedad? O sea, la artritis reumatoide que le comenté hace un rato, pero ahí nada más, todo normal. Ok. ¿Y usted es alérgico a algo o tiene algún tipo de intoxicación a algo? O sea, lo único al polvo, doctora, pero de ahí algo más que digamos, no, nada que ver. ¿Usted ha tenido alguna intervención quirúrgica alguna vez? Sí, doctora, o sea, a los 10 años más o menos, haciendo memoria, me quitaron el apéndice, pero de ahí nada más. O sea, normal, ¿no? Con todo niño creo que le pasa eso. Ok, una apendicectomía. ¿Y señor Pedro, ha tenido algún traumatismo? ¿Se ha caído? ¿Se ha roto un hueso? No, no, nada de eso, nada de rotura. ¿Ha tenido alguna transfusión sanguínea? No, para nada. Ok, entonces, aparte de la prednisona que me refirió que tomaba para su artritis, ¿usted toma algún otro medicamento? No, doctora, no, solo eso de ahí. Ok. ¿Su madre o su padre padecen alguna enfermedad? Mi mamá sufre hipertensión arterial, doctora, desde hace varios años, y mi padre no sufrió de nada él en vida. ¿Y tiene hermanos que padezcan alguna enfermedad? No, no, ninguno, todos están sanos. Ok. Señor Pedro, cuénteme, ¿de qué materiales está hecha la casa donde vive? De cemento, doctora. ¿Y cuántas personas habitan en su casa? Habitamos solo 2 personas, mi esposa y yo, no hay más. Mis hijos ya no viven conmigo. ¿Y usted tiene alguna mascota de casualidad? Sí, un gato, no me gustan los perros. Ok. ¿Y su casa cuenta con todos los servicios básicos de luz, agua? Sí, sí, con todos. Ok, señor Pedro. ¿Y de casualidad usted fuma? No, no, para nada, nunca me gustó eso, nunca he fumado. ¿Y usted bebe alcohol? O sea, ya no, doctora, desde hace unos años que ya no veo, la verdad. No tomaba mucho igual tampoco. No tomaba mucho. ¿Cuánto es no tomaba mucho? Doctora, quizás ocasionalmente, alguna ocasión especial, pero casi nunca. Nunca, casi nunca. ¿Y usted bebe café? O sea, sí, se puede decir que sí. ¿Cada cuánto bebe café? Quizás una vez por semana, no más de eso. ¿Y usted cómo lleva su alimentación? ¿Come de manera balanceada o ingiere muchas grasas, mucho dulce? No, doctora, normal, normal, todo normal. Intento cuidarme bastante. O sea, de vez en cuando me doy mi gustito con mi esposa, pero todo normal. Intentamos llevar bien la alimentación. Ok. ¿Y usted ha notado si su apetito ha cambiado últimamente?
O sea, la verdad sí. Últimamente he notado como que me he llenado muy rápido, como que no tengo hambre, o sea, así. ¿Y últimamente ha podido dormir bien o ha tenido alguna alteración en su sueño? No, 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 para nada. Todo normal. El sueño está todo normal. Ok. Bueno, finalmente, ¿ha notado algún cambio en sus heces o orina? Quizás algún cambio de color o todo está normal. No, todo normal, doctora, la verdad. Todo normal, color normal, frecuencia normal. Nada normal. Ok. Entonces, señor Pedro, vamos a proceder a hacerle el examen físico. Acuéstese en la camilla, por favor. Listo, doctor. Ok. Entonces, aquí tenemos un paciente masculino de 64 años de edad que aparenta la edad que dice tener, de biotipo morfológico mesomorfo, colabora con el interrogatorio. El paciente se encuentra orientado en tiempo y espacio, se encuentra asténico y llama la atención que presenta un leve tono ictérico y eritema palmar. Ok. Sus signos vitales: presenta presión arterial de 110/70, 110 latidos por minuto y presenta una temperatura de 36,9 grados centígrados y una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto. Doctora, está taquicárdico, 110 latidos por minuto dijiste. Sí, está taquicárdico. 110. Ah, ya. Ok, entonces vamos con la inspección. En el tórax tenemos tórax estático y tórax dinámico normal y simétrico. En la palpación, la elasticidad pulmonar está conservada, expansión pulmonar conservada, vibraciones vocales conservadas. Y en la percusión, sonoridad pulmonar normal. En la auscultación vamos a encontrar murmullo vesicular conservado, sin ruidos agregados, la auscultación de la voz normal. En el aparato cardiovascular tenemos la inspección normal, la palpación, pulsos periféricos presentes y normales, choque de punta en el quinto espacio intercostal. Y en la auscultación, ruidos cardíacos rítmicos normales y un poco taquicárdico, sin soplos. ¿Por qué está taquicárdico este paciente? Porque 110 en reposo es demasiado, ¿no? 110 latidos en reposo es demasiado. O sea, es un paciente que está descompensado hemodinámicamente, tiene una taquicardia, o está sangrando, o está febril, o está con una infección. O sea, la taquicardia no te da de la nada, ¿no? Podría ser porque tiene hipertensión portal. Y no creo que sea por eso. No creo, no. Esos pacientes no tienen taquicardia por su enfermedad, digamos. Más bien, estos pacientes no sé, están con una frecuencia cardíaca normal, a menos que esté sangrando por el tubo digestivo y tenga hipovolemia, entonces ahí sí tiene aumento de su frecuencia cardíaca, o que esté con una sobreinfección bacteriana por algo, o sea, una infección, y esté por eso taquicárdico. Pero si no, en realidad, no se explica por qué está taquicárdico, ¿ya? Ok. Siempre que ustedes encuentren un hallazgo, cualquier cosa que ustedes encuentren en un paciente, siempre deben preguntarse por qué está pasando esto, ¿ya? Es decir, no me pueden decir, tiene 110 latidos por minuto y no preguntarse por qué, porque eso no es normal. No podrá ser quizás también por la edad y por lo que dijo que estaba débil, por lo que ya no comía tanto. O sea, quizás eso. Que esté deshidratado. No, o sea, digo, por la edad que tiene, porque tiene 64, bueno, tengo 64 años y también porque no ha estado comiendo bien, por lo que ha tenido el apetito bien disminuido, los nervios, o sea, digo, le pregunto, quizás puede ser por eso también la taquicardia. No. O sea, una persona se puede poner nerviosa en la consulta médica, pero, digamos, 110 latidos por minuto es bastante. Es bastante, o sea, ahí el paciente siente palpitaciones, siente como taquicardia, ¿ya? Y no hay ningún motivo médico por el cual él tenga taquicardia, a menos que tenga un sangrado digestivo, o tenga una infección, o esté con fiebre, o esté deshidratado,
¿ya? Pero así de la nada, no. De la nada, no. ¿Ya? Así que si no hay ningún motivo, podrías cambiarle esa frecuencia cardíaca y ponerle 80 latidos por minuto. ¿Ya? Ya, ok, ya. Sí. Listo. A ver, escúchame una cosa. Ahora vamos con el aparato digestivo. Perdóname, Fiorella, un ratito. Es lo mismo que pasa si ustedes encuentran que este paciente, por ejemplo, tiene 35 latidos por minuto. ¿Ya? O sea, es lo mismo que ustedes deben preguntarse. ¿Por qué tiene 35 latidos por minuto? Porque si tú lo hubieras palpado, digamos, me invento, ¿no es cierto? Que tuviese 35, si te hubieras parado a pensar, ¿qué pasó con este paciente? ¿Por qué tiene 35? ¿No es cierto? Doctora, ahorita se me fue la señal así, no escuché nada de lo que me dijo. Ya, lo que estaba diciendo es que cualquier hallazgo que ustedes encuentren en el examen físico o en la historia clínica de un paciente, en la anamnesis, ustedes siempre deben preguntarse por qué, porque las cosas no aparecen de la nada, siempre tienen un motivo, ¿ya? Entonces, ¿por qué este paciente tendría 110 latidos por minuto? Ahora, a ti tal vez no te llamó la atención, ¿ya? Y lo pasaste de largo, pero si yo te digo, este paciente tiene 35 latidos por minuto, ¿tú qué piensas? 35, no 135, 35. Claro, estaría con una bradicardia. Demasiado bradicárdico. Y te preguntaras, ¿este paciente tiene una enfermedad del nódulo sinusal? ¿Tiene un bloqueo auriculoventricular? ¿Está tomando betabloqueantes? ¿Está tomando antagonistas cálcicos tipo verapamil o diltiazem? O sea, ¿qué está pasando con este paciente para que tenga esa frecuencia cardíaca tan baja? Pues lo mismo pasa con la frecuencia cardíaca alta, ¿ya? O con cualquier hallazgo que ustedes encuentren. Si tú lo encontrabas 38.5 grados centígrados de temperatura, también te hubieras preguntado por qué. O si lo hubieras encontrado 40 respiraciones por minuto, también, ¿no es cierto? Entonces, así mismo con todos los hallazgos que ustedes encuentren, ¿ya? Ok. Ya. Ya. En la inspección del aparato digestivo vamos a encontrar un abultamiento no doloroso en hipocondrio derecho, de textura consistente. Va a presentar una cicatriz en fosa ilíaca derecha debido a la apendicectomía. Un segundo, tú estás observando un bulto, estamos en inspección, estás viendo que tiene una masa, o la vas a palpar después. Le voy a palpar después. Ya, entonces no la puedes ver, ¿no es cierto? Tú puedes ver que su abdomen está distendido, que su piel está ictérica, que tiene arañas vasculares, que están pensando que es un paciente cirrótico, pero jamás vas a ver una tumoración hepática a simple vista, a menos que sea una recontra hipermasa. ¿Ya? Ya, listo, ok, doctora. En la inspección del aparato digestivo encontramos el abdomen distendido, el paciente se presenta ictérico, y ahora en la auscultación encontramos los ruidos hidroaéreos normales. Encontramos en la percusión timpanismo en el abdomen, pero matidez hepática conservada y matidez en flanco izquierdo por esplenomegalia. Y en la palpación... Y encuentras matidez desplazable también, ¿no? Matidez desplazable, claro. O sea, lo haces cambiar de lado y el timpanismo se va a ir a la zona más arriba, ¿ya? Ya. Bueno, finalmente en la palpación encontramos un abultamiento no doloroso en hipocondrio derecho de textura consistente, la pared abdominal sin signos de irritación peritoneal, no presenta dolor, y encontramos una hepatomegalia no dolorosa con 4 centímetros por debajo del reborde costal y esplenomegalia. Ya, les digo una cosa, o sea, solamente que ese paciente tenga un hepatocarcinoma tendría un aumento del tamaño del hígado, porque los pacientes cirróticos, si es lo que estás presentando Jofre Jiménez, si es un paciente cirrótico, el hígado está chiquito, el hígado está pequeño, ¿ya? El hígado se hace pequeño, se fibrosa y se pone muy pequeño, entonces no hay hepatomegalia, sino más bien lo contrario.
A menos que él tenga un hepatocarcinoma, ha perdido mucho peso, entonces por ahí sí tiene una neoplasia, ¿no? Doctora, ¿y los medicamentos que él estaba tomando? O sea, a mí me dan a entender quizás que tenga también una hepatitis, podría ser una hepatitis autoinmune, y aparte, los síntomas aparte sí también demostrarían un carcinoma. Una hepatitis, pero si tuviera hepatitis, a ver, tuviera dolor en el hipocondrio derecho, por hepatitis, ¿ya? Dolor en el hipocondrio derecho, estuviera muy ictérico, nada más. No tiene por qué perder peso por una hepatitis. Se pierde un poquito de peso, pero no llamativamente como 10 kilos. Él ha perdido 10 kilos, son 22 libras, es bastante. No son 10 libras, o sí, Joffrey. Tú dijiste de 72 a 62 kilos. Se perdió mucho peso en 4 meses. Una pérdida de peso que no es porque él hizo dieta, sino que él perdió peso sin hacer dieta, ¿ya? Ya, ok. Entonces, ya, tu impresión diagnóstica, ¿cuál va a ser? Sería carcinoma hepatocelular. Claro, Sí. hepatocarcinoma a investigar, ¿no es cierto? Con neoplasia hepática a investigar, ¿ya? ¿Alguna otra consideración que podríamos hacer en este paciente? A ver, Andrés Pazmiño. ¿Qué otro diagnóstico podría tener este paciente? Doctora. ¿Alguna otra cosa que te pueda ocurrir como diagnóstico en este paciente? Por eso, ¿Cómo? no supiera decir, a la gran pérdida de peso, más me hace guiarme al hepatocarcinoma. Ya, ¿y no podría ser un cáncer de cabeza de páncreas? ¿Por qué no? Un cáncer de cabeza de páncreas. Podría ser. Sí, también podría ser el cáncer de cabeza de páncreas. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no podría ser? El paciente está ictérico. El paciente está, por lo que no está ictérico. Ella dijo que estaba ictérico el paciente, la doctora dijo que estaba ictérico el paciente. Llama la atención ictericia cuando hizo la inspección general. El paciente está ictérico, pero no está tan ictérico, ¿ya? Y los pacientes que tienen cáncer de cabeza de páncreas se ponen muy ictéricos, se ponen como Hulk, literalmente, verdes, ¿ya? Se ponen muy, muy ictéricos, pierden mucho peso y además una cosa muy importante, que tienen una ictericia obstructiva, por lo tanto, tienen coluria y tienen acolia. Y tienen prurito, mucho prurito, ¿ya? Entonces, no parecería ser un cáncer de cabeza de páncreas esto, ¿ya? A ver, Guillermo Solórzano, otra idea que podría tener este paciente. O sea, yo también más me guiaría por el diagnóstico inicial que dieron. Y no podrá tener una hepatitis C, por ejemplo. Yo no creería, la verdad. O sea, lo más llamativo en este paciente es la pérdida de peso tan importante, 22 libras en tan poco tiempo, en 4 meses, es bastante peso, ¿no es cierto? Es un paciente que no está haciendo dieta y su ictericia y sus arañas vasculares. Eso hace pensar que el paciente está con hipertensión portal. Bueno, muy bien, ok. ¿Quién tiene tema hoy? Gracias, chicos. Gracias. Yo, doctora. Yo, doctora, tengo pancreatitis crónica. Ya. Ya, yo voy a proyectar. Ya. Ya,
Buenos días, mi nombre es Ricardo Cali y mi tema es pancreatitis crónica. Ya, siguiente diapositiva, por favor. Ya, tenemos que la pancreatitis crónica es una inflamación crónica y persistente del páncreas que a menudo se debe a episodios repetidos de pancreatitis aguda. Si bien un historial de pancreatitis aguda puede conducir a la pancreatitis crónica, estas enfermedades van a tener histopatologías distintas. Por un lado, la pancreatitis aguda es la inflamación causada por la destrucción del páncreas debido a sus propias enzimas, que es un proceso llamado autodigestión y es generalmente reversible. En cambio, la pancreatitis crónica es una inflamación debida a cambios irreversibles en la estructura pancreática, como la fibrosis, la atrofia o la calcificación. Los episodios repetidos de la pancreatitis aguda van a progresar a pancreatitis crónica. Y con cada episodio existe la posibilidad de dilatación ductal y el daño al tejido pancreático. Como parte del proceso de la curación posterior, las células estrelladas del páncreas depositan tejido fibrótico que causan estrechamiento o estenosis de los conductos, así como la atrofia de las células acinares. Además, en ciertas afecciones como la pancreatitis aguda alcohólica, se puede acumular depósitos de calcio de varios tamaños en los tampones que se forman en los conductos. Si se depositan, o si hay depósitos de calcio, sería la pancreatitis crónica calcificante, y si no hay, es la pancreatitis crónica obstructiva. Y este proceso gradual de reemplazo de tejido pancreático sano por conductos deformados, fibrosis y los depósitos de calcio es la pancreatitis crónica. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, primero tenemos el dolor. Las personas con pancreatitis crónica a menudo van a tener un dolor abdominal intermitente continuo e intenso en la región epigástrica o en el hipocondrio derecho, y a veces se va a irradiar hacia la espalda. Este dolor puede o no estar relacionado después de una ingesta de comida o ingesta de alcohol y tiende a durar al menos varias horas. Es muy característico ver a estos pacientes en posición de plegaria, en posición monometana, que es una posición antálgica de flexión ventral para que el dolor se disminuya. La persistencia de este dolor va a llevar a los pacientes a la automedicación con analgésicos narcóticos y esto va a agravar su cuadro. Bueno, tenemos la esteatorrea. Aunque los niveles elevados de lipasa y amilasa van a sugerir pancreatitis aguda, en la pancreatitis crónica puede no haber suficiente tejido pancreático sano como para producir estas enzimas, por lo que pueden estar elevados o no, pero lo más común es que estén en sus valores normales. Y sin estas enzimas, la grasa podría pasar directamente a los intestinos y ser digerida, dando lugar a heces grasosas y malolientes llamadas esteatorrea. Luego tenemos la pérdida de peso. A medida que las células acinares se deterioran, van a producir menos enzimas digestivas pancreáticas, lo que va a resultar en una insuficiencia pancreática. Y estas personas pueden tener problemas para absorber los alimentos y las grasas de la dieta. Además de esto, los pacientes van a disminuir su ingesta de alimentos para evitar el dolor. Como consecuencia, suelen perder peso e incluso desarrollan una deficiencia de las vitaminas A, D, E y K, que estas son vitaminas liposolubles. Tenemos después la diabetes, que es una consecuencia a largo plazo de la pancreatitis crónica. Ocurre cuando la inflamación recurrente comienza a dañar a las células alfa y a las células beta del páncreas. Esto va a ocurrir en 1/3 de los pacientes con pancreatitis crónica. Además, algunos individuos van a desarrollar pseudoquistes pancreáticos que, en el contexto de la pancreatitis crónica, a menudo son el resultado de la obstrucción ductal, que aumenta la presión, induce fugas y va a dar como resultado la acumulación de líquido peripancreático en el tejido de granulación fibroso dentro o fuera del páncreas. No es sorprendente que la inflamación repetida también pueda dar lugar a cáncer de páncreas, pero esto se da en raras ocasiones. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora tenemos el diagnóstico, la anamnesis. Cuando los pacientes llegan a la consulta, es porque ya han tenido varios episodios dolorosos y se van a presentar con las demás manifestaciones ya mencionadas. En el examen físico, el examen físico de la pancreatitis crónica no suele ser muy demostrativo, pero la evaluación en la región epigástrica puede ser dolorosa y pueden buscarse los puntos dolorosos de la zona pancreática. Primero tenemos el punto de Desjardins, que va a estar localizado
a unos 5 a 7 centímetros del ombligo en una línea que lo une con el vértice de la axila derecha. Y luego tenemos a la zona pancreática coleociana, que va a estar delimitada por una línea recta vertical que va a salir del ombligo y otra horizontal en 90 grados. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos a los exámenes complementarios, tenemos los estudios de laboratorio, que como ya mencioné, las enzimas pancreáticas suelen estar normales, y asimismo en caso de que se presente diabetes, la prueba de tolerancia a la glucosa estaría anormal y habrán niveles de insulina bajos. Tenemos también la prueba de Van de Kanner, donde las personas deben consumir una dieta fija de 100 gramos de grasa al día y se va a recolectar durante los últimos 3 días la materia fecal, y la excreción de más de 6 gramos de grasa al día van a indicar esteatorrea. Tenemos luego las pruebas funcionales pancreáticas. Primero a la prueba de Lund, que va a consistir en estimular la secreción pancreática mediante la ingesta de una comida que contenga carbohidratos, lípidos y proteínas, y así se va a medir los niveles de tripsina en el líquido duodenal. También está la prueba de secretina, donde se va a inyectar secretina y se va a medir la secreción pancreática y la concentración de bicarbonato en periodos de entre 10 minutos a 1 hora aproximadamente. Y en la pancreatitis crónica se va a observar una disminución de estos parámetros. Luego tenemos a los estudios por imágenes, tenemos a la ecografía, la radiología, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, la tomografía computarizada y la ecografía endoscópica. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a la ecografía, este suele ser el procedimiento de diagnóstico inicial debido a su facilidad de uso. Sin embargo, ciertos factores como la obesidad, el exceso de aire y la realización de estudios previos con exceso de bario hacen que la tomografía computarizada se considere una mejor opción. En la radiografía, en la radiografía directa del abdomen, esta puede mostrar calcificaciones en la región pancreática. En la tomografía computarizada, esta va a ser muy útil para demostrar ciertas masas sólidas o quistes que afectan al páncreas, además que permite una delimitación precisa en los márgenes de la glándula. En cuanto a la ecografía endoscópica, esta servirá para observar ciertas características en el conducto de Wilson y el parénquima, además de también ciertas estructuras vasculares. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos a la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que esta es una técnica en la que se pasa un endoscopio por la boca hasta el duodeno y donde se utiliza para administrar medio de contraste hacia los conductos pancreáticos, y los estudios de contraste de fluoroscopía posteriores pueden revelar cambios estructurales en el sistema ductal pancreático. Por ejemplo, ahí en la imagen de la derecha tenemos el patrón de cadena de Lagos, que esto se da debido a la alterancia de estenosis y la dilatación de los conductos. Y bueno, para finalizar, se ha propuesto recientemente que se requieren al menos un síntoma clínico como el dolor, diabetes, la esteatorrea, entre otros, acompañados de alteraciones características en las imágenes o en las pruebas funcionales pancreáticas anormales para determinar el diagnóstico de la pancreatitis crónica. Siguiente. Y bueno, en el tratamiento esto implica controlar el dolor y tratar de controlar los factores de riesgo como beber menos alcohol, comer menos carnes y reducir la obesidad. Y las personas con insuficiencia pancreática pueden requerir enzimas digestivas en reemplazo y suplementos nutricionales. Y las personas con diabetes pueden necesitar terapia de reemplazo de la insulina. Gracias. Ok, muy bien. Muy bien. Listo. El siguiente tema, ¿cuál es? Sí es. Yo, doctora, yo voy a proyectar. Ya. Ya. Ya, ok, dale. Yo les voy a hablar sobre ascitis. Siguiente.
Bueno, primero que nada, la palabra asitis proviene de la palabra griega actos, que en su tiempo hacía alusión a este artefacto de material de cuero de cabra, que era una bolsa de cuero de la cabra, cosida en todos los lados menos en la boca. Entonces era como una bolsa donde se ponía líquido, y eso hacía alusión a las personas con asitis. Y la asitis básicamente es la acumulación patológica de líquido en la cavidad abdominal o peritoneal, como se ve en la imagen. En presencia de asitis se dice que la concavidad es hacia arriba, refiriéndose al sonido que se produce ante la asitis. Cuando se encuentra asitis, también hay que determinar si es una asitis libre o una asitis tabicada, y eso les voy a explicar qué es más adelante en la presentación. Siguiente. Ya, bueno, primero que nada hay que hablar del por qué se da este proceso patológico de la acumulación del líquido. Las causas de asitis pueden clasificarse en dos categorías fisiopatológicas, o sea, hablando ampliamente en las causas. Se puede decir las que se acompañan de un peritoneo normal y las que se acompañan de un peritoneo enfermo. Además, también pueden diferir por medio de sus causas más frecuentes, siendo la causa más frecuente de asitis la hipertensión portal, que es secundaria a una patopatía crónica, que se dice que además está presente en el 80% de los pacientes que tienen asitis. Y las causas más comunes de asitis no portal hipertensivas van a incluir las infecciones como peritonitis tuberculosa, alguna infección afección maligna intraabdominal, o sea, la presencia de tumoraciones, trastornos inflamatorios del peritoneo y alteraciones ductales, ya sea quilosas, pancreatitis, o sea, del páncreas o biliares. Siguiente. Ya, aquí esto es un listado más específico de las causas de la asitis, aquellas que están relacionadas con un peritoneo normal y con la hipertensión portal, que bueno, incluyen todas esas que están enlistadas, que las congestiones hepáticas, que pueden ser una insuficiencia cardíaca congestiva, pericarditis constrictiva, insuficiencia tricuspidea, el síndrome de Budd-Chiari, la enfermedad venoclusiva, las hepatopatías, y bueno, un listado muy amplio específicamente de por qué se da asitis, en qué patologías que tienen peritoneo normal y en enfermedades peritoneales, en las patologías que se presentan. Siguiente. Ya, ahora sí les voy a explicar la diferencia de una asitis libre y una tabicada, hablando más de la fisiopatogenia de la asitis. Bueno, podemos entender que la asitis puede ser debido a una transudación, es decir, el paso del agua y los electrolitos acompañantes de los capilares al espacio extravascular. Y este se da por hipertensión portal o hiponatremia. Entonces este líquido va a ser pobre en proteínas y se acumula libremente en la cavidad peritoneal. El líquido de transudación, por ende, es el libre. Y la asitis también bien puede ser causada por una exudación también. O sea, este es el consecutivo aumento de la permeabilidad de los capilares peritoneales por inflamación peritoneal. O sea, una peritonitis o por alguna afectación tumoral que afecta el peritoneo. A diferencia del trasudado, cuando se trata de un exudado, el líquido es rico en proteínas y en células, y la colección líquida debe estar tabicada por las adherencias inflamatorias de las hojas del peritoneo, o sea, la hoja visceral y la hoja parietal. Y básicamente la palabra tabicada hace alusión a la formación de adherencias que hace que el líquido se acumule exclusivamente en determinados sectores del abdomen, no en todo como sería el libre de un trasudado. Y bueno, también hay métodos semiológicos para determinar si la asitis es libre o tabicada, y eso también lo voy a mencionar más adelante. Siguiente. Bueno, ahora hablando de los signos y síntomas que tendría un paciente que tiene asitis, primero que nada hay que recordar que en el interrogatorio el paciente suele comentar que ha notado un crecimiento gradual del diámetro abdominal, con presencia de dolor en el abdomen según la causa. Ya como mencioné antes, casi todas las asitis son secundarias a una patopatía crónica con hipertensión portal.
Entonces es importante y también es necesario interrogar al paciente sobre los factores de riesgos que lo conllevan a una patopatía, en especial el consumo del alcohol, transfusiones sanguíneas, tatuajes, consumo de drogas, antecedentes de hepatitis viral o ictericia. También el nacimiento en un área endémica de hepatitis es uno de los puntos importantes a preguntar. También si ha tenido un antecedente de cáncer o pérdida de peso, también lleva sospecha de una patopatía y consecuentemente una ascitis maligna. La presencia de fiebre sugiere líquido peritoneal infectado, incluida la peritonitis bacteriana. Los pacientes con hepatopatía crónica y ascitis tienen un riesgo mayor de evolucionar a una peritonitis bacteriana espontánea. Y bueno, esos son todos los listados. Y ahí pueden ver en las imágenes todo lo que estaba hablando, cómo se ve la ascitis, cuando uno toma alcohol, el dolor abdominal, la ictericia de la mucosa. Siguiente. Ya, ahora hablando del examen físico que tendría un paciente con ascitis, en la exploración física debe insistirse en los signos, como mencioné también en el interrogatorio, los signos de hipertensión portal y hepatopatía crónica. La presión venosa yugular alta puede sugerir que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca congestiva derecha o también una peritonitis constrictiva. Un hígado grande y sensible es característico de la hepatitis alcohólica aguda o del síndrome de Budd-Chiari. La presencia de venas grandes en la pared abdominal con flujo cefálico también sugiere a una hipertensión portal. Normalmente en los pacientes ascíticos se notan bastante las venas de la región abdominal. Entonces eso es un punto importante a ver en el examen físico. También el flujo dirigido al tubo digestivo bajo denota una obstrucción de la vena hepática. Entre los signos de la hepatopatía crónica están el eritema palmar, angiomas cutáneos aracniformes, ginecomastia y una consunción muscular. También puede haber lo que se llama la asterixis secundaria a una encefalopatía hepática, que es cuando el paciente mueve en forma de tic las manos. También la nasarca, que proviene de la insuficiencia cardíaca o un síndrome nefrótico con hipoalbuminemia. Por último, también hay que evaluar los ganglios linfáticos, si estos se encuentran duros en la región supraclavicular izquierda o incluso en el ombligo pueden sugerir que hay una afección maligna intraabdominal. La exploración física es relativamente poco sensible para determinar el líquido ascítico, porque en general los pacientes deben tener un mínimo de 1500 mililitros de líquido para detectar con seguridad que es ascitis por medio del examen físico. Incluso para los médicos no es tan fácil distinguir la ascitis de la obesidad, porque también hay que distinguir entre ascitis y obesidad. Y bueno, también se van a realizar maniobras para poder diferenciar estos. Siguiente. Bueno, ahora hablando de las maniobras que se hacen. Un segundo. Pon la anterior un ratito. Anterior. Ajá, sí. En realidad, digamos que podría ser difícil distinguirla, una ascitis de una obesidad, si es un paciente gordito, ¿ya? Sí. Pero recuerda tú que el paciente que tiene ascitis o que viene por ascitis no es un paciente que de la nada tiene ascitis, es un paciente que tiene una historia. Que tiene una historia, entonces uno, de acuerdo a lo investigado durante la anamnesis del paciente, uno va pues pensando las posibles causas de este aumento de peso, porque el paciente no va y te dice tengo ascitis, no, sino que te dice ya no me sirve el pantalón, he notado que la falda ya me aprieta, ¿ya? Además, tú ves al paciente ascítico y le ves las piernas, le ves su cara, ves el color de la piel, entonces ya te podrías ir imaginando si es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, si es un paciente renal crónico, si es un paciente que tiene cirrosis con hipertensión portal. Entonces sí, se puede confundir, pero realmente que no se puede confundir. Porque uno ve al paciente en forma integral. No ves solamente la panza del paciente, ves el todo del paciente. ¿Ya? Ya. Gracias. Sí, ahí está. Ya, ahora hablando de las maniobras, vamos a ver 3 maniobras. Primero que está la maniobra de la matidez desplazable,
que básicamente se coloca, o sea, se le pide al paciente que se coloque en decúbito dorsal. El abdomen de un paciente ascítico va a estar distendido. Entonces, el examinador se va a poner a la derecha y va a percutir desde la línea media, o sea, la línea alba, hacia la parte externa. El paciente, al tener líquido, este líquido va a tratar de irse a los flancos. Se va a escuchar el timpanismo en la parte más central, o sea, a nivel de la línea alba, y cuando percutimos hacia la parte externa, o sea, hacia los flancos, vamos a encontrar matidez en un punto, en algún momento. Luego se pone el paciente en decúbito lateral del lado opuesto al sitio donde se encontró la matidez, sin quitar los dedos. Entonces, al percutir en dicho sitio, ahora ya no va a haber matidez, sino que va a haber timpanismo. Y eso se llama la matidez desplazable, porque la matidez se mueve hacia donde colocamos el paciente. Y bueno, eso indica si es libre o tabicada, porque si cambia el sonido, es libre, y si persiste la matidez, es tabicada. Siguiente. Ya, ahora hablando sobre la maniobra de la oleada transabdominal, esta consiste en poner la mano en la línea media, apoyada, o sea, con un flanco, con un pulgar en la línea infraumbilical, para bloquear la onda de la pared abdominal. Y también se suele pedir ayuda a otra persona para que coloque su mano en esta línea infraumbilical. Entonces, se percute el flanco opuesto y se sentirá la oleada si hay ascitis. Entonces, esta permite ver si es libre o tabicada. Si se siente golpes al hacer el movimiento, es libre, y si no se siente la oleada, es tabicada. Siguiente. Y la maniobra de tablero en ajedrez básicamente solamente nos indica si la ascitis es tabicada, porque es cuando en el abdomen hay de manera a cuadros matidez, o sea, se percuten zonas de timpanismo y de matidez alternadas, tal como sería una tabla de ajedrez, por eso el nombre. Siguiente. Ya, esta imagen básicamente nos indica la ascitis según la posición del paciente, o sea, también se puede definir la ubicación del líquido ascítico. La imagen A, por ejemplo, es cuando el paciente está en posición vertical, el líquido o bipedestación, básicamente el líquido se va a desplazar hacia abajo y la matidez, por lo tanto, va a estar en esa zona marcada. La imagen B es un paciente en decúbito lateral, donde el líquido y su matidez van a estar del lado que el paciente esté acostado o descansando en esa posición. Y la imagen C y D es de una peritonitis, o sea, una ascitis tabicada, donde va a haber matidez en espacios alternados con timpanismo. Y la imagen E es donde encontramos matidez en el embarazo, por ejemplo. Y la imagen F es donde encontramos matidez cuando estamos ante un quiste de ovario. Siguiente. También es importante mencionar que si la ascitis es antigua, las paredes laterales se van a aflojar. Entonces eso es lo que hablamos en otras clases sobre el conocido abdomen de Batracio, que es el que vemos cuando están a los laterales, o sea, se atacha así, y el líquido se ubica en las regiones laterales del abdomen. Ya, ahora también hay que mencionar maniobras para ver el crecimiento del hígado hacia abajo. O sea, cuando un paciente tiene ascitis, atención, va a ser más difícil la palpación de su hígado, porque el agua, la distensión, no me permite saber si tiene hepatomegalia o hígado atrófico. Entonces, para ello existen dos maniobras que permiten saber el crecimiento del hígado hacia abajo. Primero está la maniobra del témpano del hielo, que sirve para ver la existencia de hepatomegalia. Se hunde la zona donde está situado el hígado y se retira la mano. Y se vuelve a poner inmediatamente esperando que el hígado regrese y golpee. Entonces, pongo mi mano en el hipocondrio derecho por debajo del reborde costal, presiono fuerte y la suelto a presión y vuelvo a poner mi mano y la dejo ahí. Y yo debo sentir el roce del hígado en la yema de mis dedos. Se dice que no es muy confiable, pero este igual puede determinar si hay una hepatomegalia o si el hígado está atrófico. Entonces va a ser útil esta maniobra cuando tengamos un paciente con ascitis. Claro, otra maniobra que se puede utilizar en esos pacientes cuando tienen ascitis, atención, se llama la maniobra del rascado o del rascado. La siguiente. Ya, ok, dale. Siguiente.
Ya, también tenemos la maniobra del rascado, que básicamente consiste en colocar la campana o el diafragma ya en el epigastrio por debajo del apéndice sifoides. Entonces, desde la fosa ilíaca derecha se empieza a hacer el rascado con el dedo y si no se, o sea, y no se percibe el rascado normalmente, pero en la patomegalia sí. Entonces se hace para identificar el borde inferior del hígado en caso de que exista patomegalia. O sea, en el momento que se oye mejor la matidez, el rascado corresponde al borde inferior del hígado. Sí, en realidad se comienza, digamos que este es el abdomen, por ejemplo, ¿ya? Este es el abdomen. Entonces, acá arriba está el hígado, se comienza a rascar desde abajo. Ustedes ponen el endoscopio por aquí arriba y comienzan con la pluma, inclusive pueden hacerlo. Así, 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 así. Y escuchan un sonido, ¿ya? Pero cuando está el borde inferior del hígado, porque el tema es que el paciente tiene ascitis, por eso ustedes no pueden palparlo el hígado, porque está con ascitis. Ustedes comienzan a rasgar, 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 hasta llega un momento en que el sonido cambia. Cambia. No les puedo decir cómo cambia, pero cambia, y lo he comprobado 1000 veces. Entonces, tienen que hacer la práctica cuando encuentren un paciente con ascitis y no puedan saber si tiene una hepatomegalia en el examen físico, ¿no? Porque luego les van a hacer una ecografía abdominal y ya saben. ¿Ya? Siguiente. Ya, ahora les voy a hablar sobre los datos de laboratorio que normalmente se realiza un paciente con ascitis. Siguiente. Primero tenemos la conocida paracentesis abdominal, que en todos los individuos con ascitis de nuevo inicio, como parte de la valoración diagnóstica, se realiza una paracentesis del abdomen para establecer su causa. También es recomendable este estudio en el caso de sujetos hospitalizados con el diagnóstico de cirrosis y ascitis. Y bueno, y los pacientes con ascitis diagnosticada se deterioran clínicamente, o sea, les va a aparecer fiebre, dolor abdominal, empeoramiento rápido de la función renal o incluso empeoramiento de la encefalopatía de origen hepático. Y es importante realizar esta paracentesis para descartar si tiene una peritonitis bacteriana o de qué es el líquido, porque los líquidos no siempre son iguales y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Siguiente. Ya bueno, tenemos el conocido Ribalta. Entonces ya sabemos que la paracentesis consiste en la punción a nivel de la fosa ilíaca izquierda. Ya sabemos que la movilidad del colon sigmoide se va a disminuir la posibilidad de la punción accidental de este. Entonces también a veces se realiza esta punción evacuadora cuando estamos hablando de grandes cantidades de líquido y se necesita sacar para fines terapéuticos. También cuando hay poco líquido, es más recomendable la ecografía para realizar una guía. Bueno, entonces a todo paciente con ascitis siempre se hace la paracentesis. La punción para hacer el Ribalta en el punto McBurney izquierdo, que puede ser hidrotabicada. Entonces, la ascitis libre, como ya hablamos antes, indica trasudado. Y este trasudado va a tener menos de 3 gramos de proteínas y una densidad menor de 1.015. Y esto va a indicar que el Ribalta es negativo. En cambio, si la ascitis está ubicada, ya sabemos que indica un trasudado, va a tener más de 3 gramos de proteínas y una densidad mayor de 1.015. Entonces ese va a ser un Ribalta positivo. Y normalmente su causa es inflamatoria y puede ser una tuberculosis peritoneal. En cambio, en la tabicada, en la libre, la causa es mecánica. Siguiente. Con respecto a la evaluación o la inspección del líquido, un líquido turbio se dice que indica una infección. El lechoso se observa en la ascitis quilosa por valores elevados de triglicéridos. Y el líquido sanguinolento casi siempre se le atribuye a una paracentesis traumática. Pero hasta en 20% de los casos, también una ascitis sanguinolenta indica que hay algo maligno. También es importante que sea una recolección de líquido de 10 milímetros para colocarse en la botella del hemocultivo. Entonces vemos que el líquido ascítico no siempre va a ser amarillo y turbio, sino que también puede ser lechoso y también puede ser sanguinolento, como se ven en las imágenes. Siguiente. Ya, la paracentesis abdominal también indica el estudio sistemático tanto del recuento celular, de la albúmina y proteínas totales y de un cultivo y la tinción de Gram. En el recuento celular se dice que es la prueba más importante de hacer en el líquido una vez que es extraído,
porque nos va a dar el recuento de leucocitos con diferencial. Entonces, el líquido acítico normal se dice que contiene menos de 500 leucocitos por microlitro y menos de 250 neutrófilos polimorfonucleares. Entonces, cualquier padecimiento inflamatorio puede dar lugar a una cifra acítica de leucocitos alta, entonces más de lo que mencioné. Un recuento de polimorfonucleares mayor a 250 se le llama asitis neutrocítica. Y bueno, tiene un porcentaje de más del 75% de todos los leucocitos. Entonces, este va a sugerir una peritonitis bacteriana. O sea, por una infección interabdominal, como alguna víscera perforada o incluso una apendicitis. Y una cifra de leucocitos alta con predominio de linfocitos va a despertar una sospecha de que va a haber una tuberculosis o un carcinoma a nivel peritoneal. Hablando ahora de la evaluación de la albúmina y las proteínas totales, bueno, el gradiente de líquido acítico sérico y albúmina, el conocido SAG o SAC, es la mejor prueba aislada para clasificar la asitis cuando hay causas hipertensivas portales y no portales. El gradiente se calcula al restar la albúmina del líquido acítico de la albúmina sérica y se correlaciona de manera directa con la presión portal que encontremos. Entonces, un SAC menor o igual a 1.1 gramos sobre 100 mililitros va a sugerir una hipertensión portal subyacente. Y lo que sea menor a 1.1 gramos por 100 mililitros va a ser causa hipertensiva no portal. Entonces, la precisión de esta prueba se dice que es mayor del 95%. Y bueno, en casi todos los casos de hepatopatía secundaria a cardiopatía o en el síndrome de Budd-Chiari se va a observar un SAC elevado. Y bueno, también tenemos la prueba de cultivo y la tinción de Gram que se tiene una vez que resectamos el líquido. Y bueno, esta es la mejor técnica que consiste en la inoculación de frascos para el hemocultivo aerobio y anaerobio, cuando tenemos de 5 a 10 milímetros del líquido acítico. Entonces, este va a ayudar a aumentar la sensibilidad para detectar las peritonitis bacterianas, porque básicamente, como dice su nombre, nos va a ayudar a determinar si hay bacterias y bueno, eso básicamente es en lo que consiste esa prueba. Siguiente. Ya, ahora hablando sobre la imagenología, vamos a tener que hay una serie de exámenes que podemos hacer útiles para guiarnos en los pacientes con asitis. Entonces, las imágenes tanto de ecografía como de tomografía computarizada van a permitir distinguir entre las causas de asitis hipertensivas portales y no portales. Entonces, la ecografía Doppler y la tomografía computarizada pueden detectar si hay trombosis en las venas hepáticas o las portales. Entonces, en pacientes con asitis hipertensivas no portal, estos estudios ayudan a detectar si hay una linfadenopatía, si hay masas en el mesenterio, o si hay masas a nivel de los órganos sólidos, o sea, del hígado, de los ovarios o del páncreas. También ayudan a dirigir las biopsias que se pueden llevar a cabo, o sea, como que mejor para saber dónde hay que hacer estas biopsias. Las imágenes que coloqué, básicamente puse la imagen de arriba a la izquierda, es el conocido signo de la interfase nítida. Este es un signo que permite diferenciar la asitis de un derrame pleural, por ejemplo, en la tomografía computarizada. Porque, o sea, cuando existe una interfase nítida, que es lo que señala la flecha, o sea, se trata de asitis. Cuando la interfase no es nítida, se trata de derrame pleural. En esta misma imagen podemos apreciar otro signo que se llama el signo del área desnuda, y aquí vemos que el líquido acítico no se acumula en la parte posteromedial del hígado. O sea, el líquido intraperitoneal no puede acumularse en esa zona porque el peritoneo no se repliega sobre la cúpula hepática, entonces no llega a cubrir esa parte del hígado, entonces no va a haber asitis que pueda ocupar ese espacio. Entonces esos son dos signos que se ven en la imagenología para determinar si es asitis, que se vea nítido y que no ocupe la línea medial del hígado. Las otras imágenes de radiografía simple abdomen, sabemos que normalmente en la radiografía simple se puede ver una banda vertical, que es la imagen que está abajo y a la izquierda, que esa línea representa la grasa del flanco, entre el colon ascendente o descendente y la pared abdominal. Cuando existe la asitis, que es la imagen superior y derecha, este es
este espacio se va a ensanchar y se van a oscurecer las austras del colon y la línea peritoneal. Y bueno, eso es lo que se ve. Y la otra imagen es de la ecografía, que ahí mismo dice la imagen asitis. ¿Cuál sería la asitis? Y bueno, siguiente. Ya, ahora la laparoscopía. Este es un estudio importante en la valoración de algunos pacientes con asitis hipertensiva no portal, los que tienen un SAC bajo. Este va a permitir observar y tomar una biopsia directa del peritoneo o del hígado o de algunos ganglios linfáticos interabdominales. Básicamente se ve ahí la imagen de la laparoscopía y lo que se ve cuando un paciente tiene asitis, ese líquido. Y bueno, también los individuos con posible tuberculosis peritoneal o alguna afección maligna, la citología del líquido asítico no diagnóstico se va a valorar mejor con este método. Siguiente. Y bueno, los puntos importantes a mencionar para terminar la exposición es que en las enfermedades hepáticas la presencia de profundas alteraciones hemodinámicas. Entonces va a haber afectación en la circulación hepática y esplénica secundarias a la hipertensión portal. También se puede decir que la asitis se da por resistencia al flujo portal en el hígado, desencadenando así vasodilatación arterial esplénica a través de mediadores como el óxido nítrico, el monóxido de carbono, los cannabinoides endógenos y un aumento del gasto cardíaco. La complicación más frecuente, la asitis es la complicación frecuente de cirrosis alcohólica, hepatitis alcohólica y otras cirrosis. Todas las enfermedades que causan hipertensión portal sinusoidal y presinusoidal, como las granulomas hepáticos, trombosis y malformaciones esplenoportales. También la circulación hiperdinámica va a ocasionar que haya hipotensión arterial, hipovolemia, alto gasto cardíaco y bajas resistencias periféricas. También se dice que la causa de esta asitis va a ser por un aumento de la reabsorción del sodio en el túbulo renal y una alteración en la capacidad renal para excretar el agua. O sea, se puede generar por hiponatremia y desarrollándose así un síndrome hepatorrenal, tanto del hígado como del riñón. También el líquido asítico generado por hipertensión portal presenta valores bajos de proteínas totales y de albúmina, o sea, un gradiente mayor o igual a 1.1. También la asitis puede tener como complicación peritonitis bacteriana espontánea y si el líquido asítico se infecta, el paciente va a presentar un leve dolor abdominal. Siguiente. Eso es todo, esa es la bibliografía que usa los libros. Muy bien, muchas gracias, Marisabel. Gracias. Muy bien. Bueno, quería conversar un ratito de la próxima semana. La próxima semana tenemos un aporte en la mañana, el día lunes, y luego el día martes tiene que presentar al paciente José Luis Ubín, Betsabe Muñoz, Enrique Naranjo y Margarita Núñez, de endocrino. Ya no vamos a ver los pacientes de gastro, porque esto es lo último que hemos visto de gastroenterología, ¿ya? Y a partir de la próxima semana vemos endocrino. Entonces los pacientes tienen que hacerlos de endocrino, ¿ya? Ahí pueden ver en el libro que hay varias, siempre ponen pacientes como casos clínicos. Entonces pueden usar uno de esos para presentarlo, ¿ya? Y bueno, ¿alguna pregunta? El aporte del día lunes son 10 preguntas. Les voy a poner menos de 10 minutos. Creo que 10 minutos es mucho. Unos 8 minutos, ¿ya? Son preguntas de alternativa múltiple. No va a haber casos clínicos, sino solamente alternativa múltiple. ¿Ya? ¿Tiene alguna pregunta de alguna cosa? Doctora, por favor. Dígame. ¿No podrían ser los 10 minutos? ¿Realmente necesitan 10 minutos? Sí, para pensarlo bien y salir bien. Por favor. Lo voy a pensar. Ya, doctor. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Está todo claro. Todos tienen ya sus temas asignados. Y los siguientes en presentar paciente, es decir, para el día viernes de la próxima semana, son Pazmiño, Pérez, Rimbaldo y Rosero. ¿Ya?
El que haya hecho de médico la vez anterior cambia, ¿ya? Bueno, que tengan un buen fin de semana. Y el lunes nos vemos para la clase del lunes y luego la corte, ¿ya? Gracias, doctora. Muchas gracias. Cuídate. Gracias.